Hola, 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 muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de teoría y análisis. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un personaje y un poder que aún guarda muchos misterios sin resolver, a los cuales vamos a intentar arrojar un poco de luz analizando toda la información que tenemos por el momento. ¿Qué pasó realmente con Toki? ¿Sigue viva o murió realmente? Si murió, ¿qué pasó con su fruta? Para intentar responder estas preguntas, necesitamos tratar varios puntos. Para esto, voy a comentar en cada punto diferentes opciones que podrían ser viables y voy a analizar las mismas para intentar encontrar la respuesta más lógica y con más sentido dentro de la historia que nos está contando Oda. También vamos a comentar puntos que contradigan o desmonten estas posibles respuestas que estamos tratando de encontrar. Para comenzar, lo haremos con el punto más importante. ¿Toki realmente murió o sigue viva? Antes de comenzar a analizar este punto y los que continúan, pediros por favor que le deis un like al vídeo si os gusta, que os suscribáis y que activéis las notificaciones dándole a la campanita. Además, no os olvidéis comentar cualquier apreciación o lo que os ha parecido el vídeo. Muchas gracias y sin más preámbulo, vamos a por ello. ¿Toki realmente murió o sigue viva? Los indicios que podemos tener para pensar que Toki sigue viva serían los siguientes. En la escena de su muerte, en el capítulo 973 del manga, página 12, no se ve claramente que ella muera. Teniendo en cuenta que solo se ve su sombra en un mar de llamas, la primera posibilidad que se me ocurre es que Toki hubiera hecho uso de su poder para avanzar al futuro. No sería excesivamente extraño que esto sucediera fuera de panel. Al final del capítulo 1004 vemos una silueta o sombra que podría encajar perfectamente con Toki. Sé que también encaja perfectamente con Hiyori y muchos me diréis que es ella, pero calma, esto lo analizaremos un poco más tarde. En la página 15 del capítulo 1007, Inuarashi pregunta quién se hizo cargo de curarles, a lo que Kawamatsu responde: «Me pareció ver a esa persona. No, seguro que lo soñé. Lo que vi me resulta imposible de creer». Si esta frase la hubiera dicho algún otro vaina no le daría mayor importancia, pero casualmente quien la dice es Kawamatsu, la persona que se encargó de cuidar a Hiyori y el único vaina que vio a Hiyori antes de partir a Onigashima. Es decir, la vio recientemente, por lo que no debería de parecerle tan imposible que fuera ella. Cierto que resulta difícil pensar que Hiyori haya ido hasta Onigashima y no solo se haya infiltrado, sino que además los haya encontrado para curarles. Pero la única persona que encaja en la situación de la cual tendría que obligarse a pensar que era absolutamente imposible es Toki, pues murió hace 20 años. Sin embargo, tenemos otros muchos indicios de que murió realmente. El primero y el más claro es la reiteración constante confirmando su muerte durante los diferentes actos del arco de Wano. Por otro lado, la aparición de Hiyori en Onigashima, con Denjiro yendo a salvarla de Orochi sin sorprenderse al encontrarla allí, nos hacen pensar que ya sabía que se encontraba allí, por lo que lo lógico y lo que se nos da a entender es que quien curó las heridas de los vainas fue ella misma. Esto no termina de dejar claro que Toki esté muerta, pero desmonta el punto en el que podemos pensar que está viva por haber visto su silueta en Onigashima. Además, en el reciente SBS del volumen 104, Oda nos explica cómo lo hizo Hiyori para llegar a Onigashima, ya que en el manga no nos lo explicaron. Como ella fue cortesana durante mucho tiempo, conocía la manera de acceder. Por lo visto, se ocultó en las ofrendas del Shogun a Kaido para el Festival del Fuego, y de esta manera acabó en el Salón de Tesoros, donde más adelante se encargaría de curar a los vainas. La ubicación de los vainas se nos revela en el capítulo 1004, página 15. Con esta información podemos cerrar el asunto de la frase dicha por Kawamatsu como un bait que nos dejó Oda para que nos rayáramos con la silueta. Siguiendo con los argumentos a favor de que Toki esté realmente muerta, en caso de que hubiera saltado en el tiempo, por lo que sabemos de la habilidad de Toki, aparecería en el mismo lugar donde se encontraba en el pasado. Al contrario que los vainas que aparecen en las antiguas ruinas del castillo de Oden, que está apartado, ella debería de haber aparecido en la entrada
de la ciudad de Kuri, sobre las escaleras. Lo primero a tener en cuenta es que es una ubicación muy céntrica, a la vista de los ciudadanos tanto de Kuri como del pueblo Kobore. En esta situación, habría sido más difícil que nadie la viera que lo contrario, que pasara desapercibida. La podría haber visto tanto algún ciudadano como algún miembro de la seguridad de la ciudad. Además, había sido herida tanto por Kaido como por flechas de los soldados y por el fuego que la rodeaba mientras dijo la profecía, por lo que habría aparecido con heridas y tendría que haber sido atendida de inmediato. La única explicación que se me ocurre para obviar estos detalles sería que en lugar de saltar 20 años igual que Kinemon, su hijo y los demás vainas, hubiera decidido saltar más tiempo en el futuro. Pero es pura especulación, así que vamos a obviar esta explicación porque no tenemos nada que nos pueda ayudar a comprobar que esto es así. Y el punto que a mi parecer es el más importante para creer en la muerte de Toki es la construcción de personaje. Nos dan a entender que cumplió con su cometido en la obra. Y además, en el capítulo 973, en la página 11, mientras Toki está yendo al lugar donde más tarde morirá, nos muestran un flashback de antes de la muerte de Oden, donde Oden le decía que saltara 20 años en el futuro, y de esa manera encontraría lo que había venido buscando desde hace 800 años. Toki se enfada con él por decirle esto, pues está molesta ya que aunque su objetivo inicial era encontrar a alguien que le ayudara en el futuro, esto cambió cuando conoció a Oden, pues se enamoró de él y decidió pasar su vida junto a él, pasando su objetivo inicial a un segundo plano. El hecho de que recuerde esto en el momento en que está yendo a morir, nos deja claro que no ha cambiado de idea sobre no viajar 20 años al pasado. Por lo tanto, que en el último momento decidiera saltar al futuro en lugar de morir en ese instante, iría en contra de la construcción y la evolución del personaje de Toki. Por eso creo firmemente que Toki está muerta. Y para acabar con esta primera mitad del vídeo, hay un punto que aunque de primeras me daba la sensación de que era señal de que estaba muerta, al fijarme detalladamente en la escena y en los diálogos, me resulta muy ambiguo. Si volvemos al capítulo 973, en la página 12, mientras Orochi se está dando un baño caliente sin poder dejar de temblar debido al miedo de la maldición, dice: «Traigan los restos de los samuráis de los Kozuki. ¿Cómo es posible que no puedan hallarlos?». A lo que concluye en la primera viñeta de la siguiente página: «Traigan pruebas de que murieron». Al principio daba por hecho de que esto era una prueba de que Toki estaba muerta y que solo pedían los cadáveres de los vainas porque ya tenían pruebas o habían encontrado el cuerpo de Toki. Pero mientras redactaba el guión me di cuenta de una cosa: ¿por qué no pidió también los cuerpos de los hijos de Oden o pruebas de que ellos también estaban muertos? De Toki podemos entender que tuvo sus restos, pero tanto de Momonosuke como de Hiyori no pudo tener ninguna prueba de su muerte, pues como sabemos, ambos estaban con vida. Esto me hace dudar sobre si se refería a todos los relacionados estrechamente con Oden y no solo a los vainas, o en efecto solo a los vainas y tanto Toki como los hijos de Oden le daban igual, o que tuvieran los restos de Toki y al solo quedar los hijos fueran estos los que le dieran igual. En caso de que fuera lo último, sería argumento para confirmar la muerte de Toki. En el otro caso, sería argumento para señalar que se puede encontrar con vida, pero como no tenemos información más específica de esto, no podemos apuntar ni a favor de la muerte ni en contra, al menos con este argumento. En cualquier otra serie o con otro autor, daría por sentado, dados los argumentos expuestos anteriormente, que Toki está muerta. Pero tratándose de Oda, creo que es inteligente dejar una ventana o una puerta un poquito abiertas por si en un futuro decide que Toki está viva y, como he comentado anteriormente, decidió saltar más adelante en el futuro. Aún así, vamos a dar por hecho que Toki está muerta. Y esto nos llevaría a la siguiente pregunta: ¿qué pasó con su fruta? Aquí encontramos dos opciones principales, con 4 diferentes posibilidades en la segunda opción.
La primera sería que la Akuma no Mi de Toki resurgió o reencarnó fuera de Wano. Esto explicaría por qué no sabemos nada de ella o de un nuevo usuario de esta fruta. El indicio que nos puede hacer pensar esto lo encontramos en el capítulo 703, página 2, cuando un esbirro de la Don Quijote Family explica qué sucede cuando un usuario muere y nos dice que el poder resurge en algún lugar del mundo. Otro indicio que nos podría llevar a creer esto es que tanto Kurozumi Higurashi como Kurozumi Semimaru eran usuarios de las frutas Mane Mane y Bari Bari respectivamente. Frutas que posteriormente han sido consumidas por Bon Clay y Bartolomeo. Personajes con ninguna relación que sepamos con Wano o la banda de piratas Bestia. Sin embargo, no tenemos posibilidad de saber si las frutas reencarnaron fuera de Wano o si Kaido, al estar interesado únicamente en Akuma no Mi del tipo Zoan, las usó para hacer sus negocios en el mercado negro, por lo que no termina de ser un dato determinante. Aún así, la opción de que la fruta haya reencarnado o haya surgido fuera de Wano la veo prácticamente imposible, pues más allá de esta explicación, la serie nos ha dejado claro en más de una ocasión que las frutas se reencarnan cerca de donde muere el usuario, y hay dos aspectos principales por los que pensar esto. El primero lo encontramos en el capítulo del manga 676, en las páginas 4 y 5. En esta secuencia vemos que al morir Smiley, su fruta reencarna en una de las frutas que había en el carro cerca de donde se encontraba la criatura. Este es el primer momento de la serie en el que Oda nos muestra qué sucede cuando un usuario de Akuma no Mi muere, incluso antes de la explicación que he nombrado antes. Como queda claro en esta imagen, el poder va a parar a la fruta más cercana. Todavía a día de hoy se desconoce cómo se produce este proceso, y aunque muchos suponemos que es necesario que la fruta sea del mismo tipo para un determinado poder, en especial por las ilustraciones del libro de Akuma no Mi que se nos ha mencionado en varias ocasiones, todo son conjeturas hasta que se nos explique. Otro punto que hace pensar que las frutas no reencarnan lejos de su antiguo usuario son las frutas Zoan de animales o espíritus protectores. Como sabemos, tanto Arabasta como Wano tienen ejemplos de este tipo de frutas. Para Alabasta son el halcón o el chacal. Estas frutas de los espíritus protectores representados por estos animales sabemos que han estado en Arabasta siempre, o al menos desde hace muchísimos años, y actualmente las poseen Pell y Chaka. Por otro lado, sabemos que el espíritu guardián de Wano es un lobo divino llamado Ukuchi no Makami, y también encontramos a su usuario, que resulta ser Yamato, en Wano, aunque en este caso no sabemos exactamente dónde consiguió Kaido la fruta, aunque todo hace pensar que la encontró escondida en el mismo reino de Wano. Esto no es información, es hipótesis, pero considero que cuando se refirió a que le costó mucho encontrarla, es posible que estuviera escondida, resguardada, debajo del actual Wano, al igual que el Road Poneglyph. Por lo tanto, si descartamos la opción de que la fruta de Toki haya reencarnado lejos, nos queda la segunda opción, que lo haya hecho en Wano, en algún lugar cerca de donde murió Toki. Si este es el caso, surgen tres diferentes posibilidades y la primera es que aún no ha sido encontrada y sigue por Wano. Esta primera posibilidad me resulta la más difícil de creer, por el hecho de que han pasado 20 años desde la muerte de Toki, y por las condiciones y el estado en el que se ha encontrado Wano durante estos 20 años. Hay que tener en cuenta que tanto el ejército de Kaido como el ejército de Orochi han tenido control absoluto del país y de los alimentos, lo que genera que una Akuma no Mi no hubiera pasado desapercibida para ninguno de ellos, y menos aún para un pueblo que en su mayoría sufría por no poder encontrar alimento suficiente para vivir, donde incluso madres y padres llegaban a situaciones extremas de plantearse matar a sus hijos para que no sufrieran y o murieran de hambre. La segunda posibilidad sería que alguien la está custodiando. Esta posibilidad la veo prácticamente igual de improbable que la anterior, y esto se debe a varios motivos. El primero es que Wano, al estar aislado del mundo, ha demostrado no tener conocimiento sobre las Akumas no Mi. Hay que recordar que a los usuarios los llaman hechiceros,
y los poderes adquiridos por los pocos usuarios que hemos conocido son tratados de ninjutsu. Son muy pocos los personajes que pudieron encontrar la fruta y saber que se trataba de una Akuma no Mi. Y aún es más difícil pensar que no solo uno de estos pocos ha sido el que la ha encontrado, sino que ha supuesto que se trataba del poder de Toki y que debería ser guardado a salvo para que no fuera consumido por cualquiera. Demasiado complicada encuentro esta opción y muchas casualidades deben darse para que sea viable. La tercera posibilidad sería que alguien que no conocemos se la comió. Si esto sucedió, lo más lógico sería pensar que el consumidor de la fruta ni siquiera sabía que era una Akuma no Mi, y debió de pensar que era una fruta en mal estado que por eso mismo sabía mal. Pero esta posibilidad no tiene mucha gracia, la verdad, pues por mucho que especulemos y habláramos sobre gente de Wano, no hay ni habrá datos para confirmar o para descartar esta posibilidad. Así que pasemos a la cuarta, y esta es que alguien que conocemos es el nuevo usuario de la Akuma no Mi de Toki. Tengo un claro candidato, pero antes de presentar mi principal opción para esta posibilidad, hay otra persona que, aunque sea bastante porro, la verdad, no os voy a engañar, en parte seguiría el modus operandi de Oda, y creo que también podría encajar. Esta persona es Hiyori, que habría consumido y heredado el poder de su difunta madre Toki. Lo sé, ya os he dicho que era bastante porro, pero lo que me hace pensar en esta posibilidad sería por una parte de la voluntad heredada definida en la obra. Al igual que Oda hizo que Sabo comiera la mera mera, no me sorprendería que Hiyori hubiera consumido la Akuma no Mi de Toki sin darse cuenta. Hay que tener en cuenta que después de la muerte de Toki, vivió muchos años con Kawamatsu sin apenas la suficiente comida para sobrevivir. No sería extraño que en algún punto de este periodo encontraran la fruta de Toki y Hiyori se la comiera. Es cierto que no tenemos ningún argumento para decir que Hiyori es una usuaria, pero tampoco tenemos ninguno que haga imposible que Hiyori pudiera serlo, como haberla visto nadando o estar en el agua sin ninguna debilidad. Aún así, vamos a descartar esta opción puesto que no tenemos datos para seguir desarrollando esta posibilidad. Y ahora sí, pasemos al posible usuario que más podría encajar con la posibilidad de haber consumido la Akuma no Mi de Toki. Imagino que mientras algunos no sabéis por dónde voy a tirar, otros ya os lo habréis imaginado. Quien creo que es la actual usuaria del poder de Toki es ni más ni menos que Shinobu. Sí, en efecto, la super kunoichi madura destructora de hombres reconvertida en waifu. Quizás os parezca una absoluta locura, pero voy a argumentarlo, no os preocupéis. Primero, voy a analizar lo que sabemos sobre las Akuma no Mi de Shinobu y de Toki por separado, teniendo en cuenta que ambas son dos frutas y habilidades diferentes, y buscando las similitudes o diferencias entre ambas, junto con sus usos durante la historia. En el caso de Toki, sabemos que solo se puede usar el poder para que ella salte en el tiempo o para enviar a gente a través del tiempo, pero solo hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Shinobu, por otra parte, puede hacer envejecer y madurar tanto objetos como personas, pero no es reversible, es decir, no puede rejuvenecer ni objetos ni personas, lo que en otras palabras quiere decir que solo pueden avanzar hacia el futuro pero no volver al pasado. Esto es una gran similitud entre ambos poderes y que los diferencia de otros poderes basados en el tiempo, como por ejemplo los de Jewel Ribbon, ya que ella, aparte de envejecer a las personas, también puede rejuvenecerlas, como hemos visto en varias ocasiones. Siguiendo con la explicación de los poderes de ambas, una definición correcta sería que Toki puede enviar a personas y suponemos que objetos a través del tiempo hacia el futuro, mientras que Shinobu hace avanzar el tiempo hacia el futuro en los objetos o personas. Un punto muy importante a tener en cuenta es que Shinobu nunca ha usado sus poderes en los flashbacks, solo en el presente,
lo que nos hace suponer que en el pasado no era usuaria, por lo que encajaría perfectamente que haya adquirido los poderes de su fruta en algún punto entre la muerte de Toki y los 20 años hasta el Wano presente. ¿Por qué comento desde la muerte de Toki? Puesto que de Shinobu tenemos imágenes en el flashbacks hasta la muerte de Toki. De la muerte de Toki en adelante no vemos ninguna imagen de Shinobu. El punto a recalcar es que la primera vez que vemos a Shinobu hacer uso de su habilidad es en el capítulo 924 del manga. En este momento nos presenta su habilidad como la Yuku Yuku, que significa madurar. Aquí Kiku menciona que Shinobu puede hacer pudrir cualquier cosa que toca, dando a entender que conoce el poder de Shinobu. Sin embargo, Kiku y Shinobu no se conocen hasta la guerra contra Kaido en el pasado, en la que Oden y los vainas son derrotados, y después solo vuelven a encontrarse en la ejecución pública de Oden y la huida de la misma, donde ésta les entrega armas a los vainas. Puesto que después Kiku es enviada 20 años en el futuro, es absurdo pensar que en tan poco tiempo conoce las habilidades de Shinobu. Es más lógico pensar que ha descubierto este poder de Shinobu mientras han estado colaborando en el futuro. Hay que tener en cuenta que pasaron meses en los que estuvieron buscando samuráis que se unieran a su causa mientras Kinemon y compañía estaban fuera de Wano. Además, la descripción de pudrir no termina de ser correcta y de encajar con lo que sabemos de los poderes de Shinobu, lo que resulta en otro punto a favor de que Kiku solo conoce superficialmente la habilidad de Shinobu y no en profundidad. Es decir, solo ha visto a Shinobu utilizar su habilidad con objetos, llevándolos a un punto de maduración o envejecimiento extremos, haciendo así que se pudran. Además, esta es la única referencia por parte de algún miembro de los vainas sobre el poder de Shinobu, lo que refuerza la suposición o creencia de que Kiku aprendió de este poder durante los meses que estuvieron reclutando samuráis y no en el pasado. Hay que tener en cuenta y recalcar que ellas dos fueron las únicas que estuvieron colaborando en el Wano actual. También hay que recalcar que cada una tenía que pasar desapercibida, por lo que no estuvieron constantemente juntas. Probablemente se vieran de vez en cuando para compartir los avances que habían conseguido o la información que habían adquirido. Teniendo todos estos puntos expuestos, vamos a hacer un breve resumen antes de pasar al siguiente y último punto de esta posibilidad. Shinobu consiguió sus poderes después de la muerte de Toki, en algún punto en el paso de esos 20 años. Los poderes de Shinobu y de Toki tienen la propiedad de avanzar el tiempo pero nunca de retrocederlo. En el caso de Shinobu, hacer avanzar el tiempo en las personas u objetos que desea, mientras que en el caso de Toki, hacer avanzar a las personas u objetos que desea a través del tiempo. Y muchos estaréis pensando, vale, hay similitudes, pero acaban siendo poderes diferentes. ¿Pero qué diríais si os digo que hay una explicación para que haya estas diferencias siendo la misma fruta? Y que además es muy plausible por lo que hemos visto a lo largo del manga y más con las paramecia. Pues sí, en efecto, la gran diferencia entre el poder de Shinobu y Toki es que esta última tenía su habilidad despertada. Esto explicaría claramente la diferencia, o mejor dicho, la evolución de la habilidad. De pasar a hacer que el tiempo avance en los objetos o las personas, a que los objetos o las personas puedan avanzar a través del tiempo. Hay que tener en cuenta que Toki viene del siglo vacío. Es lógico y más después de los últimos descubrimientos en el arco de Egghead, pensar o creer que es en el reino antiguo antes o durante el siglo vacío cuando se crearon las Akuma no Mi, por lo que el conocimiento y la capacidad de despertar las verdaderas habilidades de las Akuma no Mi debería de ser mucho más alta que en la actualidad, donde incluso hay gente que cree que las habilidades son otorgadas por un demonio que habita dentro de la fruta, mientras que lo más probable es que en realidad tenga que ver con una modificación del famoso factor de linaje del usuario al consumirla. No sería ninguna locura pensar que Toki, que pertenecía a esa época, tuviera su habilidad despertada, y más si tenemos en cuenta de nuevo las palabras de Oden en el capítulo 973, página 11.
dando a entender que Toki no solo conoce la verdad del siglo vacío al haber vivido en él, sino que vino al presente esperando el momento del amanecer del mundo, casi como si fuera una enviada del reino antiguo. Quizás era alguien muy importante en esa época, hija del shogun de Wano de esa época, quien tenía una estrecha relación con los gobernantes del reino antiguo. Sea como sea, esto ya son fumadas y las dejaré para otro momento. Dicho esto, la conclusión de esta opción es que tanto Shinobu como Toki tienen la misma habilidad, con la diferencia de que Shinobu está usando la fruta en su estado base, mientras que Toki usaba los poderes de la fruta en su etapa despertada. Esta explicación respondería a la duda de qué pasó con Toki y con su fruta. Ella murió, la fruta reencarnó en un lugar de Wano, y Shinobu, que estaba cerca de la zona donde murió Toki, la encontró, la consumió sin ni siquiera saber que era una fruta del diablo y mucho menos que contenía el antiguo poder de Toki. De esta manera consiguió su habilidad y, lógicamente, al haber diferencias en los efectos que otorgaba, nadie, ni siquiera ella, se daría cuenta del verdadero potencial de su habilidad. Aparte de todo lo expuesto, analizado y teorizado en este vídeo, hay dos últimas opciones que se me ocurren, que no se pueden desarrollar demasiado y que son bastante porro, las cosas como son, pero que explicaría que no haya un nuevo usuario en 20 años en el caso de que Toki esté muerta, y me gustaría comentarlas para cerrar el vídeo. La primera sería que Toki no poseía ninguna fruta. Sabemos que Vegapunk es capaz de dotar de ciertas habilidades a los pacifistas, sin que estos consuman una Akuma no Mi. El ejemplo que tenemos asegurado hasta ahora son los rayos de luz que disparan y que son iguales a los que dispara Kizaru. Quizás hicieron algo parecido con Toki y su habilidad. La otra opción es que la Akuma no Mi que consumió Toki fue un modelo experimental o sin terminar. Esto ocasionaría que al morir el usuario el poder desapareciera para siempre y no se reencarnara en otra fruta. Y bueno, familia, espero que os haya gustado el vídeo. ¿Qué pensáis? ¿Toki sigue viva? ¿Toki está muerta? ¿Qué pasó con su fruta? ¿Está por el reino de Wano y nadie la ha encontrado? ¿Alguien la guarda? ¿Alguien se la comió pero todavía no sabemos quién es? ¿Fue Hiyori quien la consumió y Oda está esperando el momento de mostrarlo? ¿O fue Shinobu la que la consumió y en algún momento la despertará? Quizás la consumió y nunca la despierte y todo termine así. Por último, ¿creéis que es posible que sea alguna de las dos últimas opciones? ¿Que Toki fuera manipulada, ella o su factor de linaje, para poder ejercer esta habilidad? ¿O que la Akuma no Mi que consumió fuera experimental, sin terminar, o especial, para que no pudiera reencarnar en otra fruta y ese poder desapareciera junto a ella? Dejad todas vuestras opiniones y teorías en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle un like, suscribiros, activar notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo de teoría y análisis. Un saludo y hasta la vista, nakamas.